Dios es fiel. Dios es fiel. Nunca voy a dejar de asombrarme de su fidelidad y de cómo Él hace las cosas. Porque el tema que esta noche el Señor trae para nosotros justamente es: ¿contribuyo a edificar o a destruir su iglesia? Vamos a buscar algunos versículos de la Biblia, porque el Señor quiere traer a nuestras vidas conocimiento pleno. Hermanos, yo no dejo de decir esto. Nos ha llamado a conocer no solo la verdad, sino el pleno conocimiento de la verdad. No nos quiere con conocimientos opacos, con conocimiento disminuido, con insuficiencia. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga el conocimiento pleno de su verdad. Y como iglesia, y vamos a ver qué es y para qué Dios la hace y cómo quiere que sea, nosotros muchas veces creemos que estamos bien, creemos que nosotros estamos haciéndolo como Dios quiere, y no es así. En el camino se nos olvida lo que es la iglesia del Señor. Y entonces quisiera, por favor, que nosotros vayamos a Mateo 16, versículo 18, y leemos versículo 16, 17 y 18, por favor. Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Puedes orar, por favor? Señor, gracias. Gracias por tus misericordias, por tu fidelidad, por tu corrección, porque a aquellos a quien amas, disciplinas. Porque si no nos disciplinaras, no nos tuvieras por hijos. Oramos en esta hora humillados delante de ti, implorándote que tu Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nuestro entendimiento sea abierto. Y esta tu palabra, Señor, sea cual semilla en nuestras vidas que dé fruto al 100 por 1. Que no seamos meros oidores olvidadizos, sino que tu palabra tenga la fuerza de tu diestra y nos moldee y nos transformes y nos forje y nos forme y nos capacite, no solo para amarte, sino para vivir una vida verdaderamente agradable a ti. Que tu palabra corra, fluya y sea prosperada y cumpla hoy el propósito para el cual es proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia es un sueño de Dios, un plan de Dios. Dios tuvo guardado ese plan en su interior, en su corazón, dice la palabra, durante siglos sin fin. Desde su eternidad, Dios pensó un día rescatar a todo aquel que oyendo y recibiendo su mensaje de salvación, su oferta de perdón, recibiera a Jesucristo y llegara a ser parte de esa iglesia. De eso que en tantos lugares de la palabra, en las epístolas, habla del misterio escondido en Dios. Cuando una persona escucha el mensaje de salvación y reconoce a Jesucristo como el Salvador, reconoce a Jesucristo como el Redentor, el que viene a limpiar, a salvar nuestras vidas, esa persona sus pecados le son perdonados, Dios lo ve o la ve como una persona limpia, no hay un expediente contrario, y a partir de ahí, esta persona, dice el Señor, nace de nuevo. Hay un nacimiento espiritual. Y esa persona, esa misma persona que nace de nuevo, recibe el derecho de ser hijo de Dios, hija de Dios. Es adoptado por Dios como hijo. Recibe también al mismo momento al Espíritu Santo. Esa persona se convierte en un templo del Espíritu Santo. Y esa persona, como aparece en Hebreos capítulo 11, 23, su nombre está dentro, así dice Hebreos, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todas estas bendiciones ocurren de inmediato.
Y si usted es cristiano, dígale a Dios, amén. Porque todo el que ha recibido esto tiene que saber que eso es gracia, es misericordia, es favor no merecido. Todo lo que recibimos, todo eso, que es algo maravilloso, que nadie puede pagar por eso, ha sido dado porque Dios nos amó de tal manera. Ahora bien, a partir de ahí, esa persona que nace de nuevo debe ser debidamente enseñada. Debe aprender todo aquello que el Señor quiso que aprendiera. Y debe ser enseñada para que se identifique con el Señor en su muerte y resurrección por medio del bautismo. Y que esa persona siga recibiendo una enseñanza que le permita aprender a ser discípulo. No se trata de que usted y yo recibimos a Cristo y somos salvos, sino que seamos discípulos. El Señor vino a ser discípulos. Y un discípulo es uno que imita a su maestro, que aprende que eso que enseña el maestro es lo que debe internalizar y debe impregnarse y debe vivir conforme a eso. Y ese discípulo aprende en el camino, el Señor en su amor lo va convenciendo de que debe ser un siervo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo, como parte de su iglesia, seamos salvos, seamos hijos, seamos regenerados, seamos discípulos y seamos siervos. Dios quiere eso. Y si usted va al Antiguo Testamento, Dios hablaba con agrado de sus siervos, porque es el trayecto, es el sumum de lo que debe ser la vida del cristiano. Querer servirle a Dios porque nos amó de tal manera y no merecemos nada, que debemos agradarle por medio de nuestro servicio. Y el servicio empieza con la vida. La vida debe ser tan agradable a Dios que sea servicio para Él. Ahora, ¿a qué clase de iglesia se estaba refiriendo el Señor cuando le dijo a Pedro y a los discípulos? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A qué iglesia? Muchas veces nosotros, ya siendo cristianos, entendemos que la iglesia es este templo, o cualquier casa, o cualquier lugar, o cualquier edificio donde la gente se reúne. Esa no es la iglesia. La iglesia es la congregación de los que han nacido de nuevo y quieren permanecer agradando al Señor. Esa es la iglesia. Esa iglesia Cristo quiere convertirla en la novia que lo espera. En la novia que espera se adorna con las obras de bien, de bendición, con el fruto del Espíritu. Conforme así en la voluntad del Señor. Yo quiero que empecemos mirando a qué iglesia se refiere el Señor. Y vamos a buscar 1 Corintios 3, versículo 11. 1 Corintios 3, 11. Y allí dice que el Señor se está refiriendo a una iglesia con un sólido fundamento. Una iglesia con un sólido fundamento. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento. Ya está puesto el fundamento, y el fundamento es Jesucristo. El fundamento, por eso dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra es la confesión de fe, es reconocerlo a Él como el que vino de parte de Dios a presentarnos la salvación, a presentarnos el amor de Dios. Cuando tú y yo entramos a ser parte de esa iglesia, entonces todo lo que nosotros hacemos tiene que estar sobre ese fundamento. Tú y yo no podemos quitar a Cristo. Él es la piedra angular, es la piedra preciosa escogida por Dios. Nosotros no podemos poner otro fundamento u otros fundamentos. Nosotros tenemos que reconocer que si somos iglesia de Dios, esa iglesia está sobre esa piedra, está sobre la vida del Señor. Sobre ella es fundamentada, repito, la iglesia.
Nadie puede poner otro fundamento, nadie puede inventarse otra cosa, nadie puede colocar otra doctrina, otra enseñanza, otra filosofía. Tiene que estar fundamentado todo sobre Cristo, su vida y su enseñanza. El segundo aspecto de a qué iglesia Cristo se refería es una iglesia que tiene un único dueño. La iglesia no tiene dueños, tiene un solo dueño. Quiero recalcar eso, es necesario. Los pastores no somos dueños de la iglesia es de Jesucristo. Y si usted busca Mateo 16, 18 de nuevo, él dice, edificaré mi pronombre personal posesivo. Mi iglesia no es de nadie, el único que sufrió, murió, dio su sangre, resucitó, ascendió y desde su trono ora por nosotros. Y si eso no le emociona, se queda conmigo para yo predicarle el evangelio más tarde. Es necesario que usted viva lo que es, lo que cree. Lo que cree tiene que salir, tiene que estar viviendo, fluyendo en nuestras vidas. Jesucristo es dueño de su iglesia. Y si usted y yo somos miembros de esa iglesia, porque creímos, porque Él nos limpió, porque Él nos redimió, porque nos hizo sus hijos, entonces usted y yo, escuche, somos propiedad de Jesucristo. Cristo es el dueño. Él me compró con su sangre. Él pagó por mi eternidad con Él. Por lo tanto, yo le pertenezco. Y así Cristo pasa de ser mi Salvador a ser mi Señor. Mi curios quiere decir mi dueño. Le pertenezco. Y si entiendo que le pertenezco, entonces mi voluntad tiene que estar rendida. Ahorita estábamos cantando. Quebranta mí. Te entrego mí. Y a veces eso solo es palabra. Entregarle la voluntad al Señor quiere decir, yo reconozco que me compraste. Yo reconozco que eres mi redentor. Milutrios quiere decir, el que paga por el precio para hacerte libre. Y si es así, entonces mi voluntad tiene que estar bajo su dirección. ¿A qué iglesia se refería a Cristo? Tercer elemento, a una iglesia que tiene una sola cabeza, un solo dueño y una sola cabeza. ¿Qué pasa cuando nacen siameses? Cuando una criatura nace con dos cabezas, un solo cuerpo. Ser bicéfalo es terrible. En el plano espiritual, cuando una persona enloquece el corazón de Dios, cuando una persona no se deja gobernar o una iglesia no se deja guiar por el Señor, está diciendo que hay más cabezas. Y esa incapacidad para entender quién es la única cabeza trae muchos problemas a nuestras vidas en lo personal y a la iglesia de Cristo en general. Efesios 5:3. Este versículo es muy leído cuando la gente se casa. Y es muy hablado cuando las parejas quieren recordárselo uno al otro quién es la cabeza. Pero la segunda parte de ese versículo casi nadie la toma en serio. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. Oye, tú oye. Yo se lo dije ahorita. No me equivoqué en la introducción. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pero no se queda ahí, punto. Dice así como. Entonces hay una comparación. Dice así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y tampoco pone punto ahí, sino que sigue hablando y dice, siendo él mismo el Salvador. Cabeza única de la iglesia, porque es su único Salvador. Es el que pagó por cada uno de nosotros. Es el que trajo reconciliación, amistad entre nosotros y Dios, que nos habíamos separado de Él. Por lo tanto, la iglesia tiene una sola cabeza. Y esa cabeza, necesito decir esta noche, para que nos acordemos bien de esto, tiene una mente muy especial, única. Dice la palabra en Colosenses 2:9, que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Dios
hecho carne es Cristo. Y porque Dios es quien es, Cristo refleja, mientras estuvo en la tierra, que Él tiene toda la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el entendimiento, la comprensión, por encima de todo ser humano. Y yo quiero que usted lea ahí mismo en Colosenses 2:3, que dice, y ese versículo para mí, recuerdo que tenía 17 años cuando el Señor me lo reveló, 16 años, en un campamento de estudiantes universitarios y secundarias. Y el día que el Señor me mostró eso, yo abrí los ojos y dije, pero esto es increíble. Ahí dice, en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento, todos. Y no estamos hablando de entendimiento y sabiduría esotérica, nueva era. Estamos hablando de conocimiento y sabiduría eterna. Así que quien gobierna la iglesia, quien es cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, óigame, no se equivoca. Cuando Cristo piensa, piensa lo que hay que pensar. Su pensamiento es insondable, inigualable, perfecto. Entonces, no debemos tener desconfianza de que quien nos dirige nos lleva bien. Si es amén, lo que ustedes acaban de decir, y amén quiere decir que así sea, me pongo de acuerdo con eso, quiere decir entonces que cuando Cristo nos dice las cosas que nos dice que debemos hacer, debemos decir, Él lo pensó y porque lo pensó está bien, así que puedo hacerlo y debo hacerlo sin rechistar. Vamos a ver si alguna de las cosas que Él dice, nosotros seguimos diciendo amén dentro de un rato. La iglesia es, punto número 5,